Buenas noches, mis estimados estudiantes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ahorita sí, Lidia. Ya. Tuve un inconveniente aquí en la computadora. Muy bien. Como les decía, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Esperando que se encuentren bien. Voy a proceder a dar la explicación de la ficha de evaluación del primer periodo o primer quimestre, que es lo mismo, ¿no? Después de esta evaluación vienen 4 meses más, darán otra evaluación y culminarán lo que es el año lectivo de básica. Así que no se me desanimen, ya nos falta poquito. Listo. Aquí en esta ficha de evaluación van a encontrar diferentes asignaturas. Empezamos con el área de matemáticas. ¿Qué nos dice? Nos habla acerca de los triángulos o trígonos, que son figuras geométricas planas básicas que poseen 3 lados en contacto entre sí. Pues bien, esta clase de aquí le di el día de ayer. O sea, pero aquí ya me habla acerca de la clase. Aquí me vuelve a poner a recordar lo que es los triángulos, cómo se clasifica según sus lados, según sus ángulos. Y más acá abajo me dice la actividad que debo de realizar. ¿Qué me dice la actividad que debo de realizar? Complete el siguiente organizador gráfico según corresponda sobre triángulos. Como les dije, está sumamente fácil. ¿Qué es lo que van a hacer? Triángulos según sus ángulos y según sus lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A copiar, a completar. A completar nada más. Pasar de esto que está aquí arriba, pasarlo abajo. Es lo único que van a hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad? No le hice. Está entendido, ¿verdad? Está sumamente fácil. Según sus ángulos, ¿cómo se clasifica? Equilátero, isósceles, escaleno. Entonces pongo aquí equilátero, isósceles, escaleno. Y al frente de cada uno pongo lo que es un equilátero, lo que es un isósceles y lo que es un escaleno. ¿Qué es un equilátero? 3 lados iguales. Entonces aquí pongo 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos sus lados son diferentes, tal como está aquí arriba. Después pongo según sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Aquí pongo acutángulo, rectángulo, obtusángulo y pongo que es acutángulo cuando tiene ángulos agudos, obtusángulo, rectángulo cuando tiene un ángulo recto y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Completado esta actividad de aquí. Ahora vamos al área de lengua y literatura. Lee y observa atentamente y escriba las palabras donde corresponda, de manera que la oración tenga sentido. Muy bien, en una ficha de ustedes ya debe haber acerca del área de lenguaje, de lo que se trata una crónica. Ya, esto de aquí es de lo que se trata una crónica. Por ejemplo, aquí me dice una crónica es un texto periodístico en el que se combinan aquí ya les pongo que va, ¿no? Aquí va crónica. Es un texto periodístico en el que se combinan ¿aquí qué iría? Lenguaje. Ya, entonces voy tachando. Crónica es un texto periodístico en el que se combinan el lenguaje de unos hechos de la actualidad con ¿cuál sería? Opinión. ¿Ustedes sí vieron estas fichas de aquí? ¿Sí vieron esta clase de aquí?
Yo no, le dicen, yo no me pude conectar, no tenía internet. Pero no fue esta semana, creo que fue la otra semana. Yo creo que sí, yo no tuve internet 15 días, le dicen, por eso no me pude conectar. Ya. Déjenme revisarles acerca del lenguaje para poderles ayudar, ¿no? Ya les reviso, pero los demás, los que están ahí conectados, en alguna actividad, de pronto hubo esa tarea. De alguna actividad hayan sacado esa tarea. Ya. Muy bien. De Kelsey nos habla de una crónica. Dice, una crónica es un texto periodística en el que se combinan ¿qué se combina? De unos El lenguaje. No, lenguaje no es. Hemos estado mal, lenguaje no es. De lo que se combina cuando escuchan una noticia crónica, ¿sí saben qué es crónica? Una noticia. Sí, pero en sí o sea, no es una noticia cualquiera, es una crónica. ¿Qué vendría a ser la crónica? Un relato. Sí, en sí también existe un relato, pero una crónica es algo grave, ¿no? Que ha pasado, es crónica, por eso algunas noticias dicen crónica roja. Dice, una crónica es un texto periodístico en el que se combinan cuando pasa una crónica, muchos relatan, ¿no? Entonces combinan el relato de unos hechos de actualidad ¿con qué sería? ¿Quiénes relatan? ¿El relato qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el relato en sí? De unos hechos de la actualidad y valoración de quién narra. Después me dice, según su estructura, la crónica tiene 3 partes. La parte en la que se relata el suceso que dio origen a la crónica y que tiene el tema se llama. Una característica de la crónica es el sencillo, puesto debe estar redactado para toda clase de lector. Otra característica de la crónica es el de ser, porque no debe perder ningún detalle. Es el tipo de crónica que narra utilizando recursos literarios de la novela o del cuento y que se apega a la realidad de los sucedidos. Es la crónica. Muy bien. Esa parte tienen que completar. No les voy a ayudar porque siento que en toda esta trayectoria no han puesto, como quien digo, el debido interés. Porque se les pregunta algo o solamente uno o dos están un poco conectados con las clases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En alguna ficha tienen que volver a revisar en el portafolio y hablará de la crónica. Ahí van a encontrar la respuesta y van a ir tachando, por ejemplo, aquí sí una crónica, esto sí está bien, una crónica es un texto periodístico en el que se combina ¿qué les dije? Relato. El relato, muy bien, el relato. Ahí va el relato, en esa parte va el relato de unos hechos de la actualidad con la. Entonces, ahí Opinión. va. Sí, opinión. Ya. Entonces, ahí déjenles a los demás estudiantes que busquen la fichita donde está hablando acerca de la crónica y completen. Hasta aquí les ayudo.
Ahí en la ficha de lenguaje, en alguna de ellas, ha de hablar acerca de la crónica. Ya están 3 casilleros llenados, me falta 1, 2, 3, 4, nada más. Muy bien. Listo. Vamos más acá abajo al área de inglés. Me dice, what time is it? ¿Qué hora es? Esto sí les puedo ayudar porque es algo nuevo para ustedes, algo que algunos de pronto aquí mediante esta plataforma no han podido entender bien las clases de inglés por la manera que lo da y por la manera de cómo es la explicación, ¿no? Entonces, aquí me dice, ¿qué hora es? Match white lines, que dice, una con líneas. Vamos a unir con líneas. En la primera me dice, it's 1:30. ¿Alguien sabe esta traducción? Así sinceramente digan, si saben o no saben. No, la hora es la 1. Aquí parece, sí, aquí me dice pasado de la 1, no la 1. Entonces vamos a proceder a unir de acuerdo a nuestro conocimiento. Ayúdame. Ahí estaba con el micrófono apagado. It is pasado de la 1. Y aquí vemos el reloj donde me apunta que está pasado de la 1. Vamos de la más difícil, de la más fácil a la más difícil, que dice, esto es, a ver, las 4 en punto. Son las 4 en punto. 4 en punto, ¿a dónde está? Me ayudan a ver qué es. Es la primerita, dicen. Ay, sí, yo ya necesito lentes. Ya, muy bien. Vamos otra que entendamos. Este es las 6 en punto. ¿Dónde está 6 en punto? 6 en punto. Es la tercera. Ya la vi, ya la vi. Ya. Ay, se me va por otro lado. Ay, después me dice, es las 2 de la tarde, 2 en punto. ¿Dónde está 2? Ah, ya, acá está. Muy bien. Y acá me dice, ya, estas de aquí me faltan. It's Esa es la última, la dice. mitad dice a ver, ya las 11:30, porque al significa mitad. Entonces sería las la 11:30. última. Sí. Acá me dice las 2:30. Sí, las 2:30. Vendría acá. Acá me dice la 1:30. Pasado de la 1, la 1:30. ¿Dónde está la 1:30? Intermedia, dice. Ya está el deber de inglés. Esta sí les ayudé porque, bueno, se les dificulta, ¿no? A algunos o a la mayoría. Ya. Listo. Si es que están en algún cuadernito, lo copian, por favor. O a su vez ya les envío. Ya les envío la captura. Muy bien.
Listo. Esto es con respecto a inglés. Ahora voy a borrar. Espero que ya hayan copiado. Espero ya hayan copiado. Ya. Ahora vamos a bajar a lo que es área de estudios sociales. El neoliberalismo en América Latina. Ya estudiamos que a pesar de la industrialización, aquí igualmente me habla acerca del neoliberalismo de América Latina. Del siglo XX, América Latina siguió dependiendo a través de los préstamos de los países industrializados, especialmente Estados Unidos, donde se concentraban los petrodólares árabes y los organismos económicos internacionales. Además, la región siguió siendo agroproductora y monoexportadora, con economías asfixiadas por las deudas y las constantes crisis económicas que éstas generaban en las últimas décadas del siglo XX. Los gobiernos asumieron la doctrina económica neoliberal, cuyos principales postulados fueron desregularización económica, privatización de empresas públicas y servicio básico, reducción de los salarios, devaluación de las monedas locales, imposiciones tributarias, apertura y liberación de flujos de bienes capitales extranjeros, prioridad de los intereses del capital financiero. Entonces aquí tenemos la teoría acerca de el neoliberalismo en América Latina. Se les ha de sonar esa parte de ahí. Igualmente lo pueden volver a leer y releer. Y me dice aquí, escriba los principales postulados de la doctrina económica neoliberal. ¿Cuáles serán los principales postulados? Aquí mismo está la respuesta. Si me ayudan, ¿cuál sería la respuesta? Desregulación económica. ¡Ay, hable! Miren. Privatización de empresas. Sí. Privatización de empresas. Privatización de empresas. Sí, es eso, chicos. Está aquí mismo la respuesta. Si ustedes pueden volver a leer. Reducción de salario. Los principales postulados fueron todo esto de aquí. ¿Qué lo que hacen? Simplemente copiar, nada más, copiar. Vean, le dan con respuesta. Pero si ya no pueden, si no saben de pronto leer bien o entenderla, ahí sí estamos complicados, ¿no? Porque las respuestas están aquí mismo. Ya, ahí está escrito ya. Esta sería la respuesta. Ahora vamos al área de ciencias naturales. Creo que cada área tiene una sola pregunta, nada más. Área de ciencias naturales. Asimismo nos habla de infecciones gonocócicas, sífilis, herpes genital, acerca de las infecciones hepatitis B, clandimiasis, un poco de contenido que de pronto si nosotros lo leemos nos puede interesar, ¿no? Y lo podemos también practicar la lectura. Entonces aquí, una vez que me da un poco de contenido, me dice la actividad. En la siguiente sopa de letras se encuentran las infecciones de transmisión sexual detalladas a continuación. Aquí está. Infecciones. Entonces, todo esto de aquí, estas palabritas de aquí, vamos a encontrar en la sopa de letras. ¿Está fácil o está difícil? Algo fácil. ¿Ya? Entonces todo aquí yo no encuentro porque ahorita ya me falla la vista y está muy pequeño. Pero solo las dos que voy viendo nomás, pues. Listo. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, como ustedes la encuentren, de atrás para adelante, de adelante para atrás, como ustedes le encuentren las palabritas. Yo la verdad les digo, no les encuentro, no encuentro ni una. Ah, ya, sí encontré unita. Está aquí, sí, miren.
Ya, práctico como para ustedes, para que se entretengan el fin de semana o esta semana, porque ya tienen que tener todo en orden. Y acá me dice resolución de un problema. Una familia con bajos recursos desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastarse más de lo que pueda permitirse. ¿Qué son alimentos básicos? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo hacer la compra lo más barata posible? Esto de aquí, ¿ustedes han visto en alguna ficha? Les pregunto. ¿Han hablado de esto o no? No que yo recuerde. Miss. Ya, para ustedes, ¿qué serán los elementos básicos? Los granos, lo que son carne. Las frutas. Los enlatados. Los elementos básicos. ¿No hablaron en ciencias naturales de pronto? Ya, vamos a volver a... Vamos a volver a leer qué es lo que me dice. Una familia con bajos recursos desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastarse más de lo que puede permitirse. ¿Qué son alimentos básicos? ¿Qué son alimentos básicos? Lo necesario. ¿Cuáles son los alimentos necesarios? Ya, pueden poner los granos, verduras, frutas, productos lácteos, proteínas. ¿Copiaron? ¿Copiaron o no? Los granos, ¿qué más dije? Lácteos. Frutas. Verduras. Lácteos, verduras y proteínas. Ya, no sé si me falte algo. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles serán sus propiedades? Que son nutritivas, puede ser. Pues son nutritivas y se consumen en mayor cantidad, ya que aportan energía al organismo. ¿Ya? ¿Copiaron o no? Ya. A ver, ¿qué les dije? Son nutritivas y ¿qué más les dije? Ayuda al organismo. Son nutritivas, aporta energía al organismo. ¿Qué más puede ser? Aporta energía al organismo. Tienen vitaminas, son micronutrientes, tienen vitaminas y minerales. Ayuda al metabolismo también. Son micronutrientes. Aportan, no, son micronutrientes.
Listo. Así quedaría como ustedes lo acomoden. ¿Cómo hacer la compra lo más barato posible? Ahora sí, ustedes ahí dan su propia opinión. ¿Cómo hacer la compra lo más barato posible? ¿Cómo será? ¿Alguien me puede dar una opinión? Comprando lo necesario, Lisen. Muy bien, comprando lo necesario. Está bien la respuesta. ¿Qué más sería? Lo necesario. Nada más. Bueno, ahí les dejo como tarea. ¿Cómo hacer la compra lo más barato posible? Comprando lo necesario. ¿Qué más puede ser? Ahí les dejo a su criterio. ¿Alguna pregunta con respecto a la evaluación? Listen, ¿puede repetir la primera que no he entendido muy bien? Les voy a enviar el video grabado y encontrarán en YouTube. Ahí les voy a enviar ya. Ya, listo, gracias. Ok. Ahí observan el video y ahí se pueden guiarse.